todos, mi nombre es José Michael Palomino Blas, soy alumno de la San Martín y actualmente estoy llevando un International MBA. Como parte del plan de estudios, en el curso de Contabilidad Gerencial y Costos, nos están solicitando a que podamos evaluar dos empresas, principalmente la evaluación de los estados financieros de esas dos empresas. En este caso, he elegido a la empresa EDIL del sector eléctrico y Milpo, que pertenece al sector minero. Rápidamente vamos a pasar a evaluar cada una de las empresas. Primero comenzaremos con EDIL. EDIL en el mercado tiene este logo con el cual se reconoce y pasaremos a su descripción. EDIL es una empresa privada dedicada a la generación eléctrica en nuestro país. EDIL pertenece al grupo transnacional italiano Enel y Enel es la primera empresa en generación eléctrica en Italia, la segunda empresa generadora de energía eléctrica en toda Europa. También Enel es la empresa italiana, tiene 3 filiales acá en el Perú. El NOR S.A.A., que es una distribuidora de energía eléctrica, EDIL, la generadora de energía eléctrica, y la empresa eléctrica de Piura, que se encuentra generando la energía eléctrica en la parte norte del país. Lo siguiente es un cuadro en donde se estructura más o menos las acciones que tiene EDIL, ¿no? Si observamos en la parte de abajo, en la parte de arriba de la tabla, Enel, que es el grupo transnacional italiano, tiene el 54% y el 29% en cuanto a la posesión de la empresa a nivel de accionariado. Luego viene el grupo Crédito con el 5% y una empresa chilena del 11% llamada Empresa Nacional de Electricidad. Vamos a pasar a la siguiente diapositiva, donde vamos a analizar el sector. En el sector ubicamos a todas las empresas generadoras de energía eléctrica, en donde EDIL capta el 18.3% de toda la generación eléctrica dentro del país, ¿no? Las demás empresas, Enersur, por ejemplo, tienen la similar proporción en cuanto a la generación de energía eléctrica comparado con EDIL, ¿no? Luego le seguiría Calpa, y así sucesivamente cada empresa en porcentajes de generación. Estos números son del 2014, que es lo último según el anuario que es extraído de la empresa EDIL. Pasamos a la siguiente diapositiva. Y bueno, acá solamente nos explica sobre qué empresas son las que constituyen el sector eléctrico. Tenemos las empresas eléctricas que generan energía, otras empresas que lo transmiten a través del cableado y las empresas que distribuyen la energía eléctrica, en este caso el NOR. Bueno, según el BCR, en cuanto a las proyecciones económicas, se ha proyectado a 2 años con una estimación de crecimiento en este sector del 5.5 y 6.3% en el 2016 y en el 2017, respectivamente. Bueno, esto más o menos es un esquema de las empresas generadoras, de cómo parte este sector, luego pasa a una empresa transmisora, distribuidora y nosotros los clientes finales, tanto los clientes residenciales como los clientes industriales, ¿no? Los de comercio o las empresariales. Ahora vamos a pasar rápidamente al análisis horizontal y vertical de EDIL, de sus estados financieros. He visto conveniente poder dividir el estado de situación en 2 partes. La parte del activo que en este momento lo estamos viendo, y en la segunda diapositiva vamos a observar la parte de los pasivos y patrimonio. En este caso, al momento de hacer el análisis horizontal, observamos 3 peculiaridades en donde observamos que la parte del efectivo y equivalente efectivo ha ido disminuyendo gradualmente, ¿no? Vemos que en el 2012 fue de 164, luego pasa a 150, luego pasa a 200.000, pero en el 2015 baja a 44.000, ¿no?
La proporción es de 1.14 en este año, con respecto al total de los activos. También la otra marcada diferencia es que las cuentas por cobrar han aumentado. En los años anteriores la proporción era inferior. El máximo que se alcanzó fue de 240.000 y actualmente tiene cuentas por cobrar hasta 332.000 soles. Es decir, seguramente algo está pasando en las cuentas por cobrar, no lo están cobrando a tiempo. Y bueno, continuamos con la parte de los pasivos, en donde también observamos que, bueno, no hay algo observable aquí, salvo las cuentas por pagar se están manteniendo más o menos en su nivel. Sin embargo, en este año 2015 ha bajado ligeramente con respecto a los años anteriores, pero ahí trata de mantenerse constante. Sin embargo, observamos que en la parte de cuentas por pagar comerciales a largo plazo, en los años anteriores no ha tenido cuentas a largo plazo. Sin embargo, en este año 2015 sí lo ha tenido y por un valor de 90.000. Pasamos a la siguiente diapositiva. Okay. En esta diapositiva observamos el estado de situación de EDIL, en donde analizamos la parte horizontal, un análisis horizontal de los... Perdón, este es el estado de situación financiera todavía, pero estamos realizando un análisis horizontal. La anterior fue un análisis vertical en donde ponderábamos cada cuenta con respecto al total de sus activos y con el total, en la parte de pasivos, con el total de la suma de pasivos y patrimonios. En este caso, estamos analizando la parte horizontal en donde comparamos las mismas cuentas, pero en función y en comparación al año anterior siguiente. En este caso, si comparamos el 2015 y 2014 en la cuenta del efectivo y equivalente efectivo, vemos que ha habido una reducción con respecto al 2014. Del 2014 al 2015 ha bajado un 77% porcentaje y en valor monetario de 156.000 soles. Es lo que vimos anteriormente. Si nos ubicamos en la parte de activos en análisis vertical, vemos que en el 2014 en la parte del efectivo tenía 200.000 y se redujo a 44.000. Más o menos esa variación en la parte del análisis horizontal nos da una diferencia de 156.000 y en proporción, en términos de porcentaje, ha disminuido con un 77% con respecto al valor del 2014. También podemos observar la diferencia que existe en las cuentas por cobrar, cómo es que estas han crecido. Como vemos en el 2013, la variación entre el 2013 y el 2014, la variación o reducción fue de 41.000, con un porcentaje de 14%. Sin embargo, la variación del 2014 con respecto al 2015 aumentó a un 38%, con un valor de 91.917. Es decir, las cuentas por cobrar están demorándose en su periodo y no se está ejecutando tan eficientemente como lo hacía en el 2014 y 2013. Pasamos a la siguiente presentación. Bueno, ahora en esta diapositiva, en esta parte, vemos la parte del análisis horizontal del pasivo y patrimonio. Como hace un momento lo expliqué, lo resaltante fue las cuentas por pagar, que se habían reducido, cuentas por pagar comerciales se habían reducido con respecto al 2014. La variación o la disminución de las cuentas por pagar es del 16% en este año y en valor monetario de 48.000. Ha ido disminuyendo con respecto a 2014 y bueno, son en realidad cifras que están por ahí, ¿no? Entre 16 y 15% están por ahí. EDI mantiene o trata de mantener la constante, ¿no? De utilizar los mismos periodos en cada año con respecto a los pagos a realizar a corto tiempo, a corto plazo. Ahora, pero lo que se resaltó en ese momento fue lo siguiente: las cuentas por pagar, ha aparecido cuentas por pagar comerciales a largo plazo de 90.000 soles, tal como lo pudimos apreciar en el análisis vertical. Esos 90.000
también lo observamos en esa parte, en la parte del análisis vertical, ¿no? Que representa, bueno, un 2.31%, que no es tanto con respecto al total de pasivos y patrimonios que mantiene la empresa. Sin embargo, fue lo resaltante, ya que en años anteriores no lo tenía. Vamos a volver al análisis horizontal, donde estuvimos, ok, de los pasivos. Ahora vamos a pasar a la siguiente diapositiva, en donde vamos a analizar de la misma manera, de forma vertical y luego de forma horizontal. Este es el estado de resultados de Edel, y lo que resalta aquí en este análisis vertical es que los ingresos operativos se han reducido por año, ¿no? Si vemos, en el 2011 tenía 15, 20 mil, pero en el 2013 llegó a tener ingresos operativos de 125 mil, en el 2014 se reduce a 60 mil, y en este 2015 se redujo radicalmente a 16 mil, ¿no? La ponderación de 1.36% con respecto a la utilidad neta del ejercicio, es bastante, es muy poco. También podemos observar que ha habido una gran pérdida con respecto al tipo de cambio. En este año tuvimos, EDL tuvo 12.861 como pérdida por el tipo de cambio, sin embargo en años anteriores ha manejado una diferencia de tipo de cambio de pérdida solamente de 4.000 o de 5.000. Sin embargo, este año ha sido bastante fuerte la diferencia de cambio. Lo observable con respecto a las ventas no es mucho, está entre 1.200.000, el año pasado fue de 1.500.000, ¿no? Acá lo resaltante es que el costo de ventas sí ha podido reducir significativamente con respecto al año pasado. Pasamos a la siguiente diapositiva y observamos también cómo es que se analiza en forma horizontal el estado de situación, ¿no? En donde vemos lo resaltante que explicamos en la diapositiva anterior, que los ingresos operativos se redujeron en un 72% según nuestro análisis horizontal, y en un valor monetario en una pérdida de 43.756 soles. Lo mismo en la diferencia de cambio, hubo una pérdida significativa hasta de 219% de pérdida, ¿no? Y que representa el valor monetario 8.837 soles. Pasamos ahora a los ratios de EDL. Comenzamos con los índices de liquidez. Para hacer más gráfica esta explicación, lo he tenido que pasar en líneas de tendencia para poder explicar más o menos cómo fue desenvolviéndose la liquidez en EDL. Estos son los resultados que se obtuvo con los índices de liquidez. Observamos que la liquidez de EDL en el tiempo ha ido disminuyendo y bajando hasta llegar a 0.896 como liquidez corriente. La parte azul es la liquidez corriente, es decir, no es capaz de sostener sus deudas o tener la capacidad de hacer pagos a corto plazo con sus activos corrientes. Lo mismo sucede con la prueba ácida, que es la línea que maneja más o menos la misma tendencia que la liquidez corriente. Y lo que reconfirma es la liquidez absoluta. También vemos que maneja más o menos la misma tendencia y que se va hasta por los suelos cercanos a la parte del cero, que significa que sería incapaz de poder pagar con solamente su efectivo todos los pasivos corrientes que mantiene ahora. Luego pasamos a los índices de gestión. Lo más importante son la rotación por cobrar, la rotación de inventarios, la rotación de cuentas por pagar y la rotación de cuentas por cobrar, lo cual lo he pasado también a un gráfico. Observamos que la parte celeste, que es rotación de inventarios, ha tratado de mantener las mismas veces de rotación en cuanto al inventario, tiene una fluctuación de 11 a 12 veces por año, ¿no? Lo cual no está tan mal, pero ya veremos más adelante que con respecto a otras empresas es un poco lenta. Con respecto a la rotación de cuentas por cobrar, vemos que radicalmente del 2014 al 2015 baja la rotación de cuentas por cobrar, es decir, está teniendo problemas, como ya lo habíamos dicho anteriormente, con las cuentas por cobrar, no lo está cobrando a tiempo.
y mientras que las cuentas por pagar ha tenido una ligera disminución en su rotación y ha llegado al mismo periodo, perdón, a las mismas veces con la cual se cobra, es decir, las mismas veces en la cual se cobra también se hace los pagos. Es por eso que acá justamente al parecer puede haber una intersección y van a coincidir en las veces de rotación entre cuentas por cobrar y cuentas por pagar. Vamos a pasar a la siguiente diapositiva, en donde el mismo ratio lo estamos pasando a días y acá observamos más o menos más gráficamente sobre los días de demora. El plomo representa el promedio de pagos en días. Vemos de que ha tenido esa tendencia y que actualmente, desde el 2014 al 2015, son más o menos 76 días en la cual se demora para el pago de sus facturas a corto plazo. Sin embargo, la línea naranja, que es la de cobranza, hemos visto que anteriormente se demoraba de 40 a 30 días por cobrar, ahora se demora 74 días en cobrar, es decir, se demora más tiempo. Quizás es la explicación del por qué no tiene mucha liquidez. Pasamos a la siguiente diapositiva, donde nos encontramos en los índices de solvencia. De igual forma, he pasado las líneas, los resultados de cada año en un gráfico, en donde podemos observar que lo más resaltante es la línea roja, que viene a ser la razón de cobertura de activo fijo, en donde cual representa qué tanto mi activo fijo cubre las deudas con terceros, ¿no? Y vemos que en el tiempo ha ido subiendo el porcentaje, ¿no? Ahora el valor de nuestro financiamiento con terceros ha subido a un 80% con respecto al año anterior, que era de 80%. Pero con respecto a la solvencia patrimonial, en donde significa qué tanto porcentaje de mi patrimonio cubre el financiamiento de terceros, ha podido disminuir positivamente, ya que desde un comienzo tenía un 70% del valor del patrimonio de estas deudas, ahora solamente tiene casi un 50%, lo cual es algo positivo, pues la disminución es, eh, es bastante resaltante, disminuyendo del 70% a un 50%. ¿No? El riesgo acá, el riesgo se comparte de 50 en 50, tanto el financiamiento de terceros como el patrimonio. ¿No? Es lo más resaltante con respecto al apalancamiento financiero, ha venido por ahí, está constante entre 36 y 40%, y la solvencia patrimonial a largo plazo es muy pequeña, porque si recordamos hace un momento había 98.000 que se habían originado a largo plazo, y por eso de su valor de 0.036, que es bastante manejable con respecto al valor de todo su patrimonio. En esta diapositiva pasamos a los índices de rentabilidad, en donde de igual forma los resultados de años anteriores lo hemos podido graficar en la siguiente imagen, ¿no? Lo más resaltante acá son el ROI, por ejemplo, la rentabilidad del capital, que vendría a ser el ROE. Vemos de que desde el 2014 ha disminuido considerablemente, lo que tenía una rentabilidad del 26% con respecto a su capital social, ha disminuido a un 16%. Sin embargo, todavía mantiene una rentabilidad del 16% con respecto a su capital. En la línea roja observamos la rentabilidad patrimonial, que vendría a ser similar al capital, en donde también ha tenido una rentabilidad disminuida con respecto al 2011, pero todavía tiene la rentabilidad de un 13%. La rentabilidad del activo también de igual forma maneja la misma tendencia que los dos índices anteriores, ¿no? Más o menos manejan esa misma tendencia, y observamos en general de que la rentabilidad en el 2015 de EDL ha venido a la baja desde el 2014. Okay. Ahora, en esta diapositiva he podido extraer los índices calculados de EDL y también tres de las competencias directas en el sector de energía eléctrica. Tenemos a Enersur, Duke Energy y Electroperú, en donde vamos a comparar los índices de liquidez.
los resultados de sus índices de liquidez de las 4 empresas. Más o menos esto es la tendencia que se dio en la liquidez de EDL. Vemos que Enersur está a la baja en su liquidez, es incapaz de poder cubrir sus deudas a corto plazo con su activo corriente, al igual o similar a EDL. Sin embargo, vemos que Electroperú está muy por encima de la unidad, lo cual quiere decir que ellos sí pueden cubrir sus pasivos a corto plazo con sus activos corrientes, de 4 hasta 5 veces más. De igual forma, Duke Energy hace lo mismo, de 5 hasta 6 veces podría cubrir su pasivo corriente. En la siguiente diapositiva vemos los índices de gestión. Esta es la de EDL. Observamos que mantiene la constancia en sus inventarios. Electroperú mueve más veces sus inventarios, hasta 80 veces. EDL solamente lo hace 12 veces. Con respecto a las cuentas por cobrar, ha disminuido en las veces de cobro hasta 48 veces. Sin embargo, Electroperú lo hace en 10 veces al año. Enersur lo hace hasta 7 veces y Duke Energy lo hace hasta 10 veces. Con respecto a los pagos, las veces que toma EDL también son alrededor de los 40 veces. Electroperú lo hace 10 veces, similar a la rotación de las cuentas por cobrar. Enersur lo hace, lo hace 8 veces y Duke Energy lo hace hasta 10 veces. Acá en Duke Energy vemos que las cuentas por cobrar y las cuentas por pagar se intersectan y se separan, se vuelven a separar, haciendo que las cuentas por pagar se paguen menos veces y las cuentas por cobrar se paguen más veces. Pasamos a la siguiente y observamos estos mismos índices de gestión en días, ¿no? Que viene a ser con lo mismo de lo anterior, pero expresado solamente en días. Más o menos es lo mismo. Acá vemos la intersección de Duke Energy, cómo es que las cuentas por cobrar se demoran solo 40 días y las cuentas por pagar ahora se demoran más días, ¿no? Acá más o menos Enersur mantiene una tendencia, una constante igual con respecto a la demora de cobranza y la demora de cuentas por pagar, ¿no? Y aquí más o menos EDL mantiene los mismos días para el cobro y para el pago. Pasamos a la siguiente diapositiva. Y vemos ahora los índices de solvencia, donde cual vemos que el apalancamiento financiero, que es la línea azul en EDL, en el 2015 es de 0.36, es decir, el valor de estos 0.36 es el porcentaje en el cual nuestro activo cubre el financiamiento de terceros. El valor total de mi activo, solamente el 36% equivale al valor de la deuda con terceros. Pero en Electroperú vemos que este ratio, este índice, solo llega hasta el 20%. El de ella es mayor, el valor de sus pasivos con respecto a sus activos totales. En Enersur vemos que tiene hasta un 50%, es decir, sus pasivos tienen el valor del 50% de todos sus activos, ¿no? Es 50-50. En el caso de Duke Energy, vemos que su solvencia con respecto a sus activos en el apalancamiento financiero llega a un 40%, ¿no? Entonces vemos que Electroperú es la empresa que tiene, digamos, más solvencia con respecto a la cobertura que tiene sus activos totales con respecto a sus pasivos de un 20%, ¿no? Continuamos con las siguientes diapositivas. Okay, ahora estamos en los índices de rentabilidad y en términos generales EDL mantiene un promedio de 15 al 16% en términos de rentabilidad. Electroperú mantiene una rentabilidad de 10 hasta el 15%. En Enersur vemos que mantiene una rentabilidad de un 20 hasta un 40%, ¿no? Y en Duke Energy posee una rentabilidad desde el 20% hasta un 30%, ¿no? Entonces, lo que aquí encierra es de que tanto Electroperú como Duke Energy
mantiene rentabilidades algo más altas que la de Edel, ya que Edel maneja solamente una rentabilidad entre 15 y 16%. El resto lo hace de 10 hasta 20%, al igual que Electroperú. Enersur mantiene una rentabilidad de hasta un 20%. ¿No? Entonces, quiere decir de que las tres empresas mantienen una rentabilidad un poco más alta que la de Edel. Sigamos a continuación con las fortalezas. De Edel cuenta con 20 concesiones que le ha dado al Estado para poder explotar y generar energía eléctrica. Cuenta con 7 centrales hidroeléctricas. Cuenta con 21 lagunas que tienen la capacidad de 282 metros cúbicos. Cuenta con 2 centrales térmicas para generar energía eléctrica y bueno, diseñó e implementó la norma ISO y además posee una gran cartera de clientes como Interbank, Antamina, Casapalcas y del Perú y entre otras, ¿no? Debilidades, no se pudo encontrar una debilidad, fue bastante complicado encontrar una debilidad, solamente he podido encontrar unas fortalezas de la empresa. Esto más o menos nos da gráficamente las fortalezas que tiene Edel con respecto al consumo de energía eléctrica de varios clientes. Acá están las empresas que son clientes de Edelnorte, perdón, de Edel, ¿no? Más o menos las empresas son bastante reconocidas y el índice de aceptación de los clientes con respecto a Edel no baja del 85% en nivel de satisfacción, lo cual es bueno. Con respecto a la propuesta estratégica para el 2016, Edel tiene el proyecto hidroeléctrico de Curibamba, el cual hará que incremente la producción, la generación de más energía eléctrica. Esta central se ubicará en la parte, se ubicará aguas arriba de la toma central hidroeléctrica de Chimay y aprovechará el caudal de los ríos Comas y Uchubamba. Se presume, o bueno, se tiene el plan de que comience a transmitir esa generación eléctrica en el 2015 hasta el 2024. Ok, ahora vemos las conclusiones y recomendaciones. Bueno, en una de las conclusiones, la empresa actualmente tiene un problema de liquidez, como lo vimos anteriormente, debido a la rotación de las cuentas por cobrar. Se están demorando más en cobrar. La empresa en términos de días se está demorando más, obligando a que la empresa haga uso de fondos corrientes, ¿no? Diferentes. Ahora pasamos a las conclusiones generales y como punto A observamos que la empresa actualmente cuenta con un problema de liquidez debido a la rotación de las cuentas por cobrar, es decir, hay una demora en la cobranza de EDE, lo cual está originando la escasez de fondos para cumplir con sus deudas a corto plazo, ¿no? Y está tomando fondos corrientes diferentes a lo que debería tomar según las cobranzas de estas facturas. En cuanto a la capacidad de endeudamiento, la empresa se encuentra positivamente capaz de cumplir con sus deudas a corto plazo, ¿no? Con respecto a la rentabilidad, el margen comercial y el margen de ganancia neta son positivos, como lo observamos, también como comparamos con las otras empresas, es rentable la empresa, pero no con respecto a las demás. Sin embargo, ambos han tenido una disminución no muy significativa. El margen comercial y el margen de ganancia neta han tenido una disminución, sí, en el pasar de los años. Sin embargo, no es muy significativa, no es muy extensa la diferencia entre las rentabilidades que ha habido en el 2014 y en el 2015. ¿No? En conclusión, la empresa logra cubrir su costo de generación, los gastos operativos y los gastos financieros son cubiertos sin problema. Una de las recomendaciones sería elaborar un flujo de caja en donde se prioriza aquellos pagos a corto plazo
necesarios para operar, mientras que las obligaciones que no han vencido, tratar de financiarlos, ¿no? Y así poder crecer nuestra liquidez, la liquidez de EDEL. Dos, reestructurar o mejorar el sistema de cobranza que actualmente maneja, ya que no le está dando resultado el sistema que está manejando actualmente. Quizás podrían incentivar a que se cobren más rápido con algunos incentivos, promociones, descuentos, ¿no? Ofrecer alguna reestructuración de deuda para los clientes y así poder cobrarlo más rápido aquello que nos falta cobrar. Con respecto a los gastos y costos, estos han sufrido una reducción significativa. Sin embargo, se recomienda mantener ese mismo control y detallar estos mismos gastos a manera de poder seguir disminuyéndolos en lo más mínimo. Como cuarta recomendación, utilización de contratos futuros del swap, del tipo de cambio, pues como vimos en el estado de resultados, vimos que el tipo de cambio se afectó tremendamente, ¿no? Tuvieron una pérdida de 12.000 tantos soles, y eso se ha expresado en miles de soles, ¿no? Y este contrato futuro les ayudaría a cubrirse de las fluctuaciones de tipo de cambio que actualmente están sufriendo varias empresas. Bueno, esto sería todo con respecto a las conclusiones y recomendaciones para EDIL como resultado de las evaluaciones de los estados financieros que he podido analizar. Pues ahora vamos a pasar con la empresa Milpo.